Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo. La Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales y la Dirección de Extensión de la Universidad Autónoma de Occidente les da una especial bienvenida a Diálogos DIRCON y les extiende la invitación a inscribirse y cursar nuestras especializaciones en Derechos Humanos y Territorios, Comunicación y Periodismo Digital, Comunicación Estratégica, Estrategias de Comunicación Transmedia y Comunicación Organizacional. En marco de esta invitación, hoy dialogaremos sobre comunicación y concertación desde la escucha, las diversidades culturales y los territorios. Para el desarrollo del tema, contamos con una invitada muy especial, Mavi Ginette Viera Angulo, egresada de nuestra alma mater, personaje público reconocido nacional e internacionalmente. Mavi es comunicadora, social periodista, especialista en comunicación organizacional y en gerencia social. Fue alcaldesa encargada del distrito de Buenaventura en los años 2018 a 2019, donde logró recuperar la gobernabilidad e institucionalidad de la ciudad, aumentando la confianza de los bonaverenses hacia la administración, con un 89% de aceptación a su gestión en 11 meses. Datos de la encuesta Buenaventura, ¿cómo vamos? Asimismo, nuestra invitada se ha desempeñado en la Presidencia de la República como asesora del área de política pública de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y ha sido alta consejera presidencial para la equidad de la mujer. En la Gobernación del Valle ha sido asesora de comunicaciones, secretaria de Asuntos Étnicos, consejera para asuntos de la población afrocolombiana del Valle y jefe de Relaciones Públicas y Protocolo. En sus inicios como profesional, Mavi fue gerente del canal Especiales Amanecer Porteño y de su programa de televisión en su Buenaventura natal. Durante su trayectoria profesional ha recibido reconocimientos al liderazgo, la vocación de servicio, empoderamiento de la mujer y contribución al desarrollo económico y social de Buenaventura. También recibió un merecimiento como el excelente desempeño como alcaldesa de Buenaventura. En el año 2019, fue distinguida con el Premio Internacional Global a la Mujer de Excelencia, donde fue la única latinoamericana en su categoría. También fue ganadora del Premio Afrocolombiana en la categoría de servidores públicos. Muy bien, y con esta interesante hoja de vida damos inicio. Les recordamos que pueden formular sus preguntas en el chat durante la conferencia. Mavi, bienvenida a todos los asistentes, bienvenidos. Tiene usted la palabra, Mavi. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Muy contenta por esta oportunidad que me da mi universidad. Muchas gracias por tenerme en cuenta. También le doy muchas gracias a Dios porque hoy nos da la oportunidad de conocernos, así sea virtual, de compartir estas experiencias que en todos estos años de ardua labor en los diferentes cargos en los que he estado, pues he tenido la oportunidad de vivir y hoy compartirlo con todas ustedes. Como decía mi profe Marisol, porque quiero contarles, me gradué hace 20 años de esta institución y ella fue quien coordinaba en ese tiempo todo el tema de las prácticas y bueno, para mí de verdad que es un placer poder nuevamente encontrarme con ella y poder revivir todos esos procesos que vivimos años atrás. Así que hoy, como ella muy bien lo ha dicho, vamos voy a compartir con ustedes algunas experiencias. Hemos escogido 3 casos específicamente, 3 estrategias comunicacionales que hemos podido implementar en estos cargos en los que hemos estado. Son 3 estrategias comunicacionales llenas de
de muchas experiencias y anécdotas. De verdad que el título de este encuentro es la comunicación y la concertación desde la escucha, que es fundamental, y conocer esas diversidades culturales que nos encontramos en todo nuestro territorio, especialmente en el Valle del Cauca, que es un departamento tan diverso, pues es toda una experiencia maravillosa. Aquí tenemos estas 3 experiencias, o más bien estrategias comunicacionales que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer. La primera es una experiencia con la comunidad indígena del departamento, la cual denominamos La cultura genera vida y no muerte. Esto lo desarrollamos en la gobernación del departamento del Valle del Cauca como secretaria de Asuntos Técnicos. La segunda tiene que ver con la construcción del plan decenal para la población afro, también fue desde ese escenario, desde la gobernación del Valle. Y la última es la zona E, que ya les contaré más adelante de qué se trata, que la desarrollamos en la alcaldía de Buenaventura. Quiero contarles que el Valle del Cauca es un departamento diverso, como lo dije al inicio, tenemos una presencia de población indígena bastante significativa, y es en el 2016 cuando llegan 2 niñas de semanas de nacida con una fuerte infección al municipio de Sevilla, y estas niñas estaban delicadas de salud después de que les practicaran la ablación genital. Esta situación, por supuesto, enciende las alarmas en el departamento porque pues, creíamos que en pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que aún esas prácticas se estén presentando en las comunidades y más en nuestro territorio? Pero es así como inmediatamente nos desplazamos al municipio de Sevilla a conocer de primera mano lo que ocurría. Afortunadamente estas niñas pudieron salvarse, pudieron ser tratadas a tiempo, pero es ahí donde inicia nuestra investigación. ¿Qué ha pasado con estas comunidades? ¿Cómo es que llega esta práctica al Valle del Cauca? ¿Cómo es que llega esta práctica a los Embera específicamente, que eran los territorios donde se presentaron estos 2 casos que encendieron o pusieron en la agenda pública más bien este tema? En el 2007 habían fallecido ya en municipios del norte del Valle una niña por este mismo caso. En el 2012 se reunieron todas las autoridades indígenas del país. Ellos firmaron un mandato, se comprometieron a erradicar las prácticas, esas prácticas de la ablación en los territorios indígenas, pero, oh sorpresa, nos encontramos que en el 2016 se repite la historia. Y se repite la historia, y eso que fueron casos que, como se salieron de control, se salieron de las manos, estas niñas se vieron afectadas en su salud, entonces se pudo evidenciar, pero muchas veces esta práctica es tan oculta en estos territorios que a veces fallecen estas niñas o tienen complicaciones en su salud y eso no sale a la luz pública, no nos damos cuenta. Entonces es así cuando convocamos desde la gobernación del departamento del Valle a todas las instancias que tenían que ver de una u otra forma con los derechos de las niñas. Convocamos al ICBF, convocamos a UNFPA, que es el Fondo de Población de Naciones Unidas, porque en toda esta investigación que hicimos nos dimos cuenta que ellos ya habían trabajado este tema en Risaralda años atrás, pero también han tenido experiencias exitosas en Panamá, en el Ecuador, entre otros países, así que tocamos sus puertas, afortunadamente se abrieron y fueron unos aliados estratégicos fundamentales. Asimismo, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el ICBF, desde la Gobernación del Valle, por supuesto, encontramos una sensibilidad absoluta, pues en ese tiempo nuestra gobernadora como mujer, como madre, como médica, lideró el proceso, convocó, por supuesto, todas las instituciones de la Gobernación del Valle, la Secretaría de Asuntos Técnicos, que era la que tenía la oportunidad de liderar en ese momento, era la encargada de articular las demás secretarías, entonces por supuesto Salud jugó un papel fundamental en todo esto, la Secretaría de Equidad de la Mujer también. Sin lugar a dudas encontramos algunas dificultades comunicacionales como era el tema de la lengua. Los emberas manejan su propia lengua, es por eso que acudimos inmediatamente a las organizaciones indígenas que tenemos en el departamento del Valle. En ese tiempo ya habíamos iniciado, porque estábamos iniciando el gobierno, pero una de nuestras metas era la construcción de la política pública indígena, que finalmente la logramos obtener,
pero para nosotros era fundamental que en este proceso de sensibilización a las mujeres, sobre todo a las parteras, que eran quienes hacían o realizaban esta práctica, pues pudieran ayudarnos, cómo entrar, cómo hacer, porque en este momento no teníamos cómo tener una mínima comunicación efectiva, ya que no hablábamos su lengua, teníamos funcionarios desde la gobernación del Valle, había funcionarios indígenas, pero en el caso de la Secretaría de Asuntos Técnicos teníamos una mujer nasa, no hablaba la misma lengua que hablan los embera. La Secretaría de Salud tenía un líder vinculado a esta dependencia que sí tenía algunos acercamientos a esa lengua, así que eso nos facilitó mucho las cosas. Pero ¿cómo nosotros entrar? ¿Cómo hacerles entender que esta práctica atentaba contra la vida de estas niñas? ¿Cómo hacerles entender que para nosotros una cultura occidental era inconcebible que todavía aún en pleno siglo XXI se pudieran realizar estas prácticas o estas niñas pues, fueran sometidas a semejante aberración desde nuestro punto de vista? Y es ahí donde nosotros empezamos a indagar. Esto hace parte de la cosmovisión de este pueblo. Esto hace parte de sus usos, de sus costumbres, porque a veces para nosotros es muy fácil entrar a juzgar ciertas prácticas o a juzgar ciertos comportamientos, pero en esta experiencia aprendimos a colocarnos en el zapato del otro, a entrar más allá y a indagar. Y descubrimos que para ellos era importante cortar el clítoris porque ellos consideraban o tenían la creencia de que iba a crecer y que iba a crecer tanto como el pene del hombre y que eso iba a hacer que las mujeres no pudieran casarse o no pudieran tener su compañero porque los hombres lo iban a rechazar. Eso era uno de los argumentos. Y otro argumento era que algunos hombres de esa cultura lo solicitaban, o sea, para poderse juntar o casar con una mujer, pues tenían que tener la garantía de que se les hubiese practicado la ablación para ellos tener la garantía de que iban a ser mujeres fieles, que iban a ser mujeres de un solo hombre, porque no iban a tener excitación o deseo por ningún otro. Cuando nosotros empezamos a entender todos estos conceptos y empezamos a entender todo lo arraigado que estaba este tema para ellos, dijimos, bueno, eso es igual como si a nosotras las mujeres occidentales nos dijeran que nosotros no nos podemos depilar o que nosotros no nos podemos practicar una cirugía estética. Entonces ahora en pleno siglo XXI usted viene a alguien y le dice, venga, usted no se puede depilar porque científicamente los vellos tienen una función y así te empiecen a dar toda una teoría. Yo les aseguro que muchos de ustedes que me están viendo, al igual que yo, van a decir, no, pues está loco, o sea, ¿cómo me van a ir a decir a mí que yo no me puedo depilar? Exactamente pasaba con ellas. Cuando nosotros empezamos a entender esas dinámicas, dijimos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a utilizar para que ellas puedan entender que esto es algo que de verdad pone en riesgo la vida de estas niñas, que pone en riesgo la vida de estas menores de edad? Y nosotros, por supuesto, desde acá, desde el Estado, ¿qué es nuestra obligación? Pues garantizar la vida. Es así como nosotros nos creamos una estrategia que denominamos la cultura. La cultura genera vida y no genera muerte. Y empezamos a aprender de esas experiencias que tuvieron esas mujeres en Risaralda, esas mujeres en el Ecuador, en Panamá. Convocamos a 7 mujeres, obviamente con la ayuda de ORIVAC, que es la organización de indígenas del departamento del Valle del Cauca. Empezamos un trabajo de sensibilización con ellas. ¿Cómo vamos a llegarles al territorio? Cada pieza comunicacional era fundamental porque teníamos que bajarlas a su lengua, traducir algunos textos a la lengua de ellos, hacer algunas carteleras alusivas, porque además su nivel de escolaridad es muy bajo. Entonces empezamos a tomar esos aliados, esas mujeres que tenían ese reconocimiento y ese respeto en medio de esas comunidades para que se convirtieran en aliadas nuestras. Y así fue que logramos ingresar a los territorios. No fuimos nosotros solamente desde la institucionalidad, sino que fueron ellos mismos, después de todo un trabajo de sensibilización, los que lograron empezar a conversar con esas mujeres, porque en algunos de los territorios ese tema es oculto, ese tema solo es de mujeres, ese tema solo es de las parteras, ese tema solo es de las mayores, y en algunos casos los hombres ni siquiera se dan cuenta. Igual también empezamos a tener un trabajo paralelo con los hombres, porque como les dije al principio, habían en algunos de los pueblos, son ellos los que exigen que estas mujeres tengan esta práctica pues en sus cuerpos. Entonces,
iniciamos ese trabajo en esos dos sentidos, con las mujeres en la sensibilización, pero también con los hombres. Tuvimos reuniones por separados, después de las grandes asambleas, ahí donde UNSPA jugó un papel importante con recursos económicos, la gobernación del Valle también para toda la logística, para todos esos encuentros que se tenían que realizar. Poco a poco fuimos ganando esa confianza, poco a poco ellos fueron entendiendo que no era una práctica que fuera de sus ancestros como ellos creían, que era una práctica que había sido adoptada. Ustedes saben que en África básicamente ha sido donde nació, según cuenta la historia, esta aberrante práctica. Ellos fueron entendiendo que no se trataba de un arraigo, que no se trataba de algo que hubiese nacido con su cultura, sino que había sido algo que se había introducido y que le hacía mucho daño a estas menores de edad, y fue así como logramos, después de 1 año y 4 meses, que ellos, en un mandato, en un documento, entre todas las autoridades indígenas, se colocaran de acuerdo y pudieran decir: nosotros no vamos a erradicar de nuestros territorios esta práctica. Ellos mismos determinaron cuáles iban a ser las sanciones o castigos para quienes practicaran la ablación en sus territorios. Entendieron de que la cultura era muy bella, pero sin lugar a dudas no podía llevar a la muerte o no podía exponer a las menores de edad a que llegaran a perder su vida. Es así como después de ellos hacer una asamblea donde participaron más de 700 personas, ellos llegaron a la conclusión de decir: no más a la ablación. Llevaron ese documento que fue construido por ellos, que eso es lo que más hay que resaltar. Nosotros hicimos un acompañamiento a través de la experiencia, de los medios que podíamos tener, pero fue una iniciativa básicamente de ellos. Porque las cosas, cuando nosotros logramos que las iniciativas salgan de la comunidad, pues va a ser mucho más fácil ese empoderamiento de ellos y esa defensa para que ese mandato, para que esas políticas puedan cumplirse, a que si llegan impuestas, a que si son construidas desde los escritorios. Por eso lo importante de nosotros como profesionales de la comunicación, poder entrar en esa comunicación para el desarrollo, ser capaces de poder aún discernir el silencio, o aún poder buscar esas estrategias efectivas que logren ganarse la confianza de la comunidad, porque para nadie es un secreto que a veces la comunidad no cree en el Estado o no cree de pronto en las iniciativas que se llevan, pero cuando son construidas desde los territorios tienen mayor éxito y tienen un mayor compromiso por parte de la comunidad. Es así como el 5 de septiembre del 2017, ellos llevan a la gobernación del Valle ese mandato. Ahí podemos ver las imágenes. Estamos con mujeres, con niñas. Para nosotros fue muy significativo este logro, poder lograr que entendieran que esa práctica no era muy nociva para la vida, para la salud de nuestras niñas. Y bueno, ahí vemos en las fotos a nuestra gobernadora del momento, ahí vemos a la Secretaría de Salud, vemos los representantes de los diferentes pueblos indígenas celebrando la firma de este mandato. Algunos medios de comunicación registraron esta importante noticia. Nosotros somos conscientes de que esto tiene que avanzar. De hecho, hay un capítulo en la política pública que posteriormente construimos para los pueblos indígenas. Hay un capítulo específico para las mujeres, y es allí donde dejamos plasmadas acciones continuas. El acompañamiento no ha terminado, sigue el acompañamiento a estas comunidades en este tema. Hace poco hubo otro caso que se presentó, porque a veces uno quisiera que cuando las políticas salen no se quedaran solamente en el papel, sino que efectivamente tuviéramos el resultado esperado. Pero infortunadamente eso es un trabajo que hay que continuar, porque el que se haya firmado este mandato, el que nosotros hayamos acogido como Estado, las iniciativas de ellos como política pública no nos garantiza que efectivamente los derechos de las niñas vayan a ser cuidados y vayan a ser, por supuesto, tenidos en cuenta y resaltados sobre cualquier dificultad a la que ellas se puedan ver inmersas. Sabemos que esta práctica la realizan con días de nacida. Ellos no tienen cómo
cómo poder defenderse. Entonces, para nosotros de verdad fue un logro significativo haber logrado que las comunidades tuvieran esa conciencia, pero lo importante es no dejarles solo y seguirles acompañando para poder que en cero caso de ablación no podamos tener más en el departamento del Valle del Cauca. Entonces, este es como el primer caso que quería compartirles. Para nosotros un caso supremamente exitoso y esperamos de verdad no volver a escuchar más estas noticias en el departamento del Valle del Cauca ni en ninguna parte del mundo. Colombia es el único país de Latinoamérica donde todavía se presentan este tipo de casos, o por lo menos que salen a la luz, porque como les digo, en muchas de estas situaciones son ocultas y pues no salen a la luz porque ellos les dan un manejo muy cerrado en sus territorios, pero esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Vamos entonces con nuestra segunda estrategia comunicacional. Tiene que ver con la construcción del plan decenal para la población afro. Quiero contarles que Naciones Unidas ha declarado el primer decenio para los afros, la población, y en el caso de la población indígena son, creo que ya van 3 o 4 decenios. En el caso de la población afro es nuestro primer decenio. Y por eso nosotros dijimos, no es posible que el decenio de los afrodescendientes se quede solamente en eventos, en actividades. Algo tenemos que hacer, porque cuando Naciones Unidas proclama estos decenios, lo que le dice a los países es, tienen que velar, tienen que diseñar políticas públicas que logren mejorar la calidad de vida de estos grupos poblacionales. Así que es así como nosotros dijimos, vamos a construir un plan decenal para la población afro, y así quedó consignado en el plan de desarrollo. El Valle está en voz, plan de desarrollo 2016-2019, y es allí donde iniciamos esta aventura maravillosa de cómo nosotros lograr que la población afro tuviera una política pública no construida desde los escritorios, sino que reflejara las necesidades que tiene la población, pero más que sus necesidades, sus estrategias para poder salir adelante. Este decenio, como les digo, es proclamado por Naciones Unidas desde 2015 al 2024, y nosotros iniciamos de la mano de la universidad. Cuando digo nosotros, somos la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Asuntos Técnicos en el año 2016. Este proceso duró unos 16 o 17 meses, la construcción de este plan decenal. Buscamos un aliado importante como fue la Universidad Libre. Esta Universidad Libre, a través de su departamento de investigación, fue quien aceptó este reto importante. Iniciamos con la caracterización en los 41 municipios del departamento de la población afro. Posteriormente nos centramos en los 19 municipios donde están concentrados el mayor número de población. Para muchos la población afro está sobrediagnosticada. Seguramente han sacado muchos estudios. De hecho, la población afro ya tiene una política pública que fue adoptada en el 2011. Pero nosotros teníamos un reto importante, y era cómo hacer para que, si ya estamos sobrediagnosticados, porque las brechas son cada vez más grandes. Porque vemos que la población afro y la población indígena es la población que ayuda cada vez más para que esos indicadores de pobreza y de desigualdad social aumenten. ¿En qué hemos fallado? Entonces, ahí fue el reto de no quedarnos solamente en el escritorio o coger los documentos de las políticas públicas o de los ejercicios que habían hecho, sino que dijimos, vamos a los territorios. Recorrimos los 41 municipios, nos concentramos en los 19, como les manifiesto. Empezamos con una metodología de poligrafía social, donde en los territorios le dábamos la oportunidad a la comunidad para que ellos, a través de mapas de sueños, a través de cantos, poesías, aprovechando toda esa diversidad cultural, esa riqueza cultural que tenemos los negros, pues pudiéramos darle cuerpo a ese documento. Pero no nos quedamos solamente con identificar cuáles eran las necesidades en salud, en vivienda, en educación, en infraestructura, entre otros, sino cuáles son las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros debemos de implementar para mejorar la calidad de vida en cada una de estas áreas
Y es así como iniciamos a construir metas a corto, a mediano y largo plazo. Después que nosotros pudimos recolectar, hicimos más de 2.500 encuestas, tuvimos la oportunidad de reunirnos con más de 1.400 líderes y lideresas afros del departamento. Nos reunimos con parteras, con mujeres parteras, con las esposas de los cortadores de caña. Nos reunimos con todos los diferentes grupos significativos que existen en el departamento del Valle, porque para nosotros era supremamente importante que nada se nos quedara por fuera. Y es así como iniciamos ese análisis. ¿Cómo les vamos a llegar a los afros de la zona urbana? ¿Cómo les vamos a llegar a los afros de la zona rural? Porque son contextos distintos. Las necesidades pueden ser que sean muy similares en nuestros territorios, que tienen las mismas necesidades en algunos casos, pero la forma de llegarles, la forma de transmitirles el mensaje no podía ser el mismo. Teníamos que tener en cuenta esas particularidades, su contexto. No era lo mismo llegarle a los afros de la zona rural de Jamundí que llegarle a los afros de la zona rural de Buenaventura. Fueron muchas horas de camino a veces para llegar a nuestros territorios, conocer sus realidades fue doloroso, pero al final fue muy enriquecedor porque salieron propuestas extraordinarias. Después de recoger todo ese insumo que nos dieron las comunidades, teníamos un reto grande y era de aterrizarlo a la realidad, porque no queríamos que fuera un documento más. ¿Cómo hacer? Y llevamos al interior del gobierno departamental las propuestas que hizo la comunidad, las aterrizamos, qué podemos cumplir, qué no podemos cumplir, para qué tenemos recursos a corto plazo, a qué nos comprometemos a mediano plazo y qué definitivamente tiene que quedar a largo plazo. Después de hacer ese ejercicio, primero recopilamos toda la información, llevando estrategias distintas de acuerdo a sus contextos, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a todas las particularidades fueron tenidas en cuenta, porque eso es fundamental a la hora de implementar cualquier estrategia comunicacional, y es saber cómo les vamos a llegar y no creer que una estrategia la vamos a estandarizar y que nos va a servir para todos, porque allí erramos. Pero para eso tenemos que conocer la realidad, la idiosincrasia, tenemos que conocer el público al cual nosotros vamos a direccionar la estrategia. Iniciamos el proceso de validación al interior del gobierno departamental y después iniciamos una tercera fase, que era irles a contar lo que efectivamente quedó y lo que no quedó. Para nosotros era importante hacer esto, ¿por qué? Porque era una forma de nosotros poderle decir a la comunidad, esto no es un ejercicio más, esto no va a ser un documento más, esto es la posibilidad de verdad de ver acciones reales desde el gobierno departamental que seguramente van a ayudarle a usted en su territorio a mejorar su calidad de vida. Y para nosotros es importante que usted volver a su territorio, le decimos, esto definitivamente no lo pudimos dejar porque no lo íbamos a poder cumplir, esto sí quedó y es importante que usted se apropie de esta herramienta que hemos denominado Plan Decenal para la Población Afro. Es un plan pensado a 10 años y nos íbamos a todos los territorios donde habíamos tenido la oportunidad de estar. Fuimos y les contamos nuevamente, esto sí pudo quedar, esto no quedó, esto se valida, ¿por qué no quedó? Entre otros aspectos. Finalmente, después de hacer este ejercicio de validación, de hacer este ejercicio de reconocimiento, pudimos hacer la presentación, tuvimos más de 32 talleres de socialización nuevamente con las comunidades. Hubo una retroalimentación importante porque para nosotros era fundamental que en el ejercicio final ellos pudieran sentir que era una herramienta propia, pero el reto tenía que ir más allá porque nosotros decíamos, no, esto no puede quedar supeditado a la voluntad política de los diferentes gobiernos, sino que cómo hacer para que sea una política pública. Y es así donde nosotros hicimos la presentación un 21 de mayo, el 21 de mayo del 2018, que era el Día de la Afrocolombianidad. Hicimos el lanzamiento a toda la comunidad sobre los resultados finales de este plan decenal que tiene 4 enfoques. Él tiene el enfoque territorial, tiene el enfoque de género, tiene un capítulo muy extenso de equidad de la mujer, porque aunque somos mujeres, somos también diversas, así que cada una de estas miradas fue tenida en cuenta en este plan decenal. Lo presentamos
Posteriormente, después de hacer ese acto protocolario donde fue presentado a la sociedad, donde fue presentado a las comunidades afro, lo llevamos a la Asamblea Departamental. Allí los diputados hicieron un debate bastante interesante, fueron muy acuciosos y finalmente lo adoptaron como política pública, este plan decenal para la población afro. Plan decenal que es es el único en el país, el único plan decenal para la población afro que existe. Y por supuesto fue validado por las diferentes instancias afros que hay, la consultiva departamental, que es una instancia de interlocución válida que tiene las comunidades con el gobierno. Entonces, en esa consultiva departamental participan 10 representantes de Cali, 10 representantes de Buenaventura y 10 representantes del resto del valle. Por ley, eso tiene todo un sustento jurídico. Esa es la instancia primaria en la cual nosotros nos apoyamos para tener la validación de este documento. Y bueno, hoy el departamento del Valle del Cauca, siendo el primer departamento de Colombia, tiene su plan decenal para la población afro, que contiene diferentes planes, programas y proyectos en beneficio de esta población, donde es un plan que hoy la comunidad lo conoce, la comunidad está expectante al cumplimiento porque tiene una asignación presupuestal y es un plan que por supuesto está o ha sido más bien acogido para el plan de desarrollo departamental que está en construcción en estos momentos. O sea que es la hoja de ruta que tiene la población afro en un ejercicio muy participativo, con una estrategia comunicacional para el desarrollo maravillosa, donde la comunidad lo reconoce, donde la comunidad se ha empoderado de esta estrategia y donde tenemos un reto, y es que esto no se quede en el papel, sino que redunde en el beneficio de la población afro del departamento del Valle del Cauca. Así registraron algunos medios en la construcción de este plan decenal, que como les digo es el único que existe en el país. Esperamos que sea tenido en cuenta o sirva como modelo para que otros departamentos también puedan hacer este ejercicio y puedan construir este plan decenal. Este plan decenal va 2018-2028. Así que allí les cuento esta segunda experiencia. Vamos con la zona E. Quiero contarles que, como lo dijo Marisol al principio de mi presentación, tuve la oportunidad, gracias a Dios y al señor presidente de la República que me escogió como alcaldesa de Buenaventura. Ustedes saben que los 3 últimos alcaldes en el distrito de Buenaventura están privados de la libertad o tuvieron dificultades jurídicas y que los llevó a esto. Y estábamos en una transición donde el alcalde actual pues estaba retenido. Entonces era necesario que alguien fuera, pues que el señor presidente designara a alguien para que estuviera al frente del distrito de Buenaventura. Y es así como después de un proceso de selección, de una terna, fui escogida después de un proceso de una entrevista, bueno, fui escogida como alcaldesa y llegué en el mes de diciembre. Llegué a un distrito donde no había institucionalidad, donde no había gobernabilidad, donde la gobernanza, por supuesto, no funcionaba, donde no existía credibilidad, la comunidad no creía en la institución por todos estos antecedentes de corrupción y demás situaciones que se presentaban en Buenaventura. Nosotros llegamos al distrito de Buenaventura en diciembre del 2018, el 12 de diciembre del 2018. Iniciamos un trabajo arduo, porque el compromiso era enorme. Quiere recuperar la gobernabilidad, recuperar la credibilidad y la gobernanza. ¿Cómo hacer, Dios, para que volvieran a creer en el Estado? ¿Cómo hacer más efectivos a la hora de responder a las necesidades de la comunidad? ¿Cómo hacer para que aún al interior de la alcaldía pudiéramos entender de que somos servidores públicos, como su mismo nombre lo dice? Nuestra misión es servir. Y es así como llegamos. Lo primero que hicimos fue jornadas bastante extenuantes de muchas horas. Desde las 6 de la mañana iniciaba nuestra agenda hasta las 10, 11 de la noche, evaluando área por área cómo íbamos en la ejecución del plan de desarrollo. Nos encontramos que después de 3 años de gobierno teníamos solamente un 21% de cumplimiento en el plan de desarrollo y un 80% de los
recursos ya gastados, y digo gastados porque no habían sido invertidos en lo que tenía que invertirse. Después de hacer esa evaluación en cada una de las secretarías, iniciamos a cambiar todos los secretarios, a la su gran mayoría, quedaron creo que 2 o 3 secretarios que ya venían, y es así donde empezamos. Empezamos con una estrategia de abrir el gobierno. Empezamos a rendir cuentas cada 15 días. Empezamos a subir en nuestras plataformas todo lo que nosotros hacíamos. Si íbamos a hacer procesos licitatorios, que todo el mundo se enterara, que la gente supiera lo que íbamos a hacer. Y llevamos ese gobierno abierto, que si bien por ley era una obligación, pues en Buenaventura no lo era. Entonces iniciamos a contarle a la gente, a tener ese relacionamiento, a ir a sus barrios, a ir a sus comunas, a escucharles, que es tan importante escucharles. Así no tuviéramos la solución a sus problemas, pero el solo hecho de que ellos sintieran la institucionalidad en su territorio era importantísimo. Y de hecho eso causó un impacto muy positivo en la comunidad de Buenaventura. Decirles que para nosotros era importante que volvieran a creer en nosotros, y empezamos a decirle no a lo que realmente no podíamos cumplirle, y a decirle sí a lo que con los pocos recursos que teníamos, o a pesar de todas las dificultades, sí podíamos hacer. Y eso fue generando confianza entre la comunidad, porque decían, si la alcaldesa se compromete, si ella dijo que sí, es porque sí lo va a cumplir. Obviamente encontramos muchas barreras, mucha decepción, pero no fue fácil poder recuperar esa confianza, pero más que con palabras, fueron nuestros hechos los que nos permitieron avanzar. Por ejemplo, en pleno siglo XXI en el distrito de Buenaventura no teníamos conexión de internet óptima, no teníamos teléfonos para nosotros podernos comunicar, elementos tan básicos como esos. La recepción, donde se suponía que era el primer filtro o el primer encuentro de la comunidad, de la ciudadanía con la institucionalidad, pues no estaba en óptimas condiciones. Iniciamos arreglando nuestra casa, arreglando lo interior, buscando cómo hacer inmediatamente contratación para mejorar la conectividad, para colocar los correos institucionales, para que hubiesen líneas telefónicas donde cualquier persona de cualquier lugar del mundo, de cualquier lugar del país pudiera llamar al distrito de Buenaventura y le pudieran comunicar o le pudieran orientar. Por supuesto, como comunicadora, sabía lo importante que era de restablecer esos canales de comunicación con la comunidad, porque no podía ser que el distrito, la alcaldía distrital estuviera de espaldas a la comunidad, y es así como nos abrimos y llevamos ese gobierno abierto. Empezamos a través de la página, actualizamos la página web de la alcaldía, pudimos garantizar todos esos servicios en línea y actualizar un poco y salir de ese atraso tan terrible en el que se encontraba el distrito de Buenaventura. Y quiero decirles que al final solamente estuve 11 meses, estuve desde el 12 de diciembre, como se los dije, del 2018 hasta el 8 de noviembre del 2019. Y en ese tiempo hicieron una encuesta de percepción a través de la estrategia que se implementa en las principales ciudades del país, que es la Cómo Vamos. Buenaventura por primera vez ha establecido esta estrategia tan importante en el distrito. Hicieron una encuesta, salimos muy bien calificados, salimos con una favorabilidad del 89%, como lo dijo la profesora Marisol al inicio de esta conferencia, y creo que fue sin lugar a dudas esa estrategia comunicacional que nos permitió que la comunidad nos sintiera mucho más cerca, que sintieran que tenían un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno honesto, que tenía muchas ganas de sacar adelante el distrito de Buenaventura, si fueran pocas semanas, pocos meses, porque cuando iniciamos era incierto, no sabíamos qué tiempo íbamos a tener como alcaldesa en ese momento. Pero la zona E ha sido lo más maravilloso en lo personal que me pudo pasar en el distrito de Buenaventura. El Valle del Cauca tiene unos índices altos de suicidio. Buenaventura está entre las ciudades del departamento que aporta un número significativo de suicidios, y nosotros en medio de este ejercicio como alcaldesa tuvimos 2 suicidios en una semana, 2 niñas de diferentes instituciones educativas. Y eso fue muy duro como mamá, como alcaldesa,
como mujer fue muy duro ver, conocer esas historias y más que una de ellas, ella tenía 16 o 15 años, deja una carta donde ella manifiesta que toma esa decisión porque no soportaba las dificultades que tenía en su casa. Sus padres tenían mucho conflicto y que ya no tenía quien la escuchara y dejó una carta muy triste, muy desgarradora. Inmediatamente de la mano de la secretaria de Educación convocamos una reunión extraordinaria que vamos a hacer. Nuestros jóvenes no pueden seguir tomando estas decisiones tan desafortunadas, no se nos pueden seguir muriendo en nuestras narices. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a implementar? Conformamos un equipo psicosocial, llamamos las psicólogas que teníamos en las diferentes instituciones, porque siempre fue un sueño para mí, era que cada institución educativa tuviera un psicólogo o tuviera un área que se dedicara a escuchar a estos jóvenes, pero infortunadamente los recursos limitados. No en todas las instituciones habían psicólogos, o si había un psicólogo o una psicóloga, era para varias sedes, o a veces tenían que hacer otras cosas, pero no se concentraban, no había ese departamento que muchas veces uno encuentra en las instituciones privadas o en colegios que uno conoce, pero allá en Buenaventura no teníamos esa dicha. Convocamos varios sectores, inmediatamente nos reunimos con los rectores de las 41 instituciones educativas, tanto de la zona urbana como rural. Buenaventura es más rural que urbano. Y empezamos a diseñar qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atacar este problema? ¿Cómo vamos a evitar que nuestros jóvenes sigan tomando esas decisiones tan desafortunadas? Y es así como iniciamos con la estrategia de la zona E. ¿Qué es la zona E? Que fue un nombre que salió allí de esa reunión. Vamos a llevarles una zona de escucha, una zona de encuentro, una zona de esfuerzo y una zona de esperanza. Buscamos aliados como el ICBF, buscamos aliados como los rectores, que para nosotros fue fundamental conocer esas realidades, conocer esas historias. Buenaventura, tenemos una dificultad con las familias que creo que no solamente es en Buenaventura, sino a nivel de país, familias disfuncionales, donde los padres no asisten a las reuniones, donde los jóvenes no tienen comunicación efectiva con sus padres, tienen una pésima relación, entre otros, donde van al colegio y allí se evidencia todo ese faltante que tienen en sus hogares. Entonces dijimos, vamos a llevarles, vamos a ir a las instituciones, vamos a ir a los colegios. Vamos a ir a los colegios con este equipo de profesionales en psicología, vamos a buscar un aliado, también nos aliamos con la Iglesia Cristiana. Dijimos, algo está pasando en el ser. A veces son muchos los vacíos que tenemos como seres humanos. Infortunadamente hemos sacado a Dios de las escuelas, pero lo hemos llevado a las cárceles, porque en las cárceles sí vemos que regalan Biblias, que permiten que vayan sacerdotes, permiten que vayan de otras denominaciones en las cárceles, pero en los colegios no. Entonces dijimos, reconocemos que Colombia es un país laico, reconocemos que nosotros no vamos a venir a adoctrinar a nadie, pero sí es importante que llevemos el mensaje a los adolescentes y les digamos, hay un ser que está dispuesto a escucharlo 24 horas para que usted no tome o no siga tomando esas decisiones tan desafortunadas como las que tomó esta joven. Y nos fuimos a las 42 instituciones educativas con una obra de teatro maravillosa, que el mensaje era un mensaje de vida, era una obra de teatro que se ajustaba al contexto. Entonces, la obra de teatro variaba porque tenía música, ¿no? Porque había que mirar los elementos que pudiera enganchar a esta juventud que a veces es tan fácil de que se deje seducir por muchas cosas, pero sin lugar a dudas en Buenaventura somos musicales. Y dijimos, esta obra de teatro tiene que tener música, así que esta era una obra de teatro que duraba más o menos unos 20 minutos, donde demostraba muchas facetas o muchos roles o muchas situaciones que nuestros jóvenes estaban atravesando en el distrito de Buenaventura, y eso lograba captar su atención. Pero además les decíamos, aquí estamos, nos íbamos diferentes secretarios, con diferentes secretarios, estaba la secretaria de Educación, a veces estaba la de Salud, a veces nos acompañaba Convivencia, entre otros, y les decíamos, si necesitan que les escuchemos, aquí estamos. Si necesitan nuestros números telefónicos, aquí estamos para ustedes 24 horas, pero por favor,
por favor, que no sea más la excusa de que no tienen quien les escuche. Aquí están los psicólogos dispuestos a las 24 horas y es así como quiero contarles que aún por WhatsApp a veces me saludo con algunos de los jóvenes. Era impresionante cómo no habíamos terminado de darles el mensaje y ya nos estaban llamando para contarnos sus situaciones, para decirnos, contarnos esas realidades dolorosas que estaban viviendo, cuántas niñas no se nos acercaron a contarnos que eran abusadas sexualmente por sus tíos, por sus familiares, por sus padrastros. Una me decía que era abusada por su padrastro, pero que su mamá no le creía. Hubo una niña en una institución que yo creo que por esa niña valió la pena todo lo que nosotros hicimos. Nosotros teníamos planificado ir a una institución educativa, pero a última hora no pudo coordinar un tema logístico y nos fuimos a otra. Y cuando llegamos a las 6:30 de la mañana, después de contarles en qué consistía la estrategia, que los profesionales iban a estar allí, que íbamos a estar en un espacio, si ellos querían venir a contarnos sus situaciones, si necesitaban orientación, ahí íbamos a estar. Cuando terminamos el proceso de la obra de teatro, de todo ese mensaje que les llevábamos, se nos acercó una niña a contarnos que ese día había tomado la decisión de quitarse la vida en el colegio. Y nos narró todo el suceso como pensaba hacerlo. Ustedes no se imaginan el dolor tan grande que nosotros sentíamos después de salir de cada institución educativa. Nosotros a veces no nos alcanzamos a imaginar tanta dificultad que tienen nuestros jóvenes y tienen nuestros niños en esos entornos familiares y que a veces no entendemos como docentes el porqué de sus comportamientos. Pero por eso es importante como profesionales ser capaces de leer esas realidades, aún capaces de interpretar el silencio de esas personas que se les dificulta expresarse, que se les dificulta contar su problemática o contar las situaciones adversas que pueden tener en su familia. Por supuesto, esta estrategia tenía un componente que era el seguimiento. Esta niña inmediatamente fue remitida a la psicología, empezamos a hacerle un seguimiento, se iba a suicidar porque su mamá llevaba años sin hablarle. Y ella me decía, amo a mi mamá, pero mi mamá no me quiere. Y era una niña de 11 años, de tan solo 11 años. Situaciones como esta nos hizo decir, valió la pena. ¿Qué hicimos nosotros? Porque éramos conscientes de que ya el gobierno se nos estaba acabando. ¿Cómo hacer para que esto no termine aquí? ¿Cómo hacer para no estar, que esto no esté supeditado a las voluntades políticas de quien llegue? Estábamos en ese momento en la construcción de la política pública de primera infancia, juventud, adolescencia, y logramos dejar una línea donde esta estrategia fuera adoptada y que fuera implementada en todas las instituciones educativas, pero ya definitivamente con los profesionales contratados en cada una de las instituciones. Si el problema en la zona urbana era compleja, imagínense en la zona rural. Por supuesto, estos casos, los casos críticos que íbamos identificando, fueron casos que se les fue dando ese seguimiento. La política pública que dejamos, esperamos que sea adoptada a través de acuerdo distrital. Ojalá este nuevo gobierno que ha ingresado pueda adoptarla y pueda llevarla para que los concejales lo adopten y se implemente en el distrito de Buenaventura y ojalá se implemente en todo el departamento. Que nuestros jóvenes nunca más se sientan solos. Y en esas jornadas quiero mostrarle algunas de las fotos. No hacían falta las palabras, solo con un abrazo, solo con escuchar, solo con una mirada bastaba para que estos jóvenes, estas niñas, estos adolescentes nos abrieran su corazón y nos pudieran decir o expresar ese llamado de auxilio que había en su corazón y que había en su ser y que solamente bastaba con interpretarlos. Estas fueron algunas imágenes de algunas de las instituciones educativas. Como les digo, tuvimos la oportunidad de estar en todas de las instituciones y ojalá esta estrategia de la zona de escucha, de encuentro, de esfuerzo y de esperanza se pueda replicar en el departamento. Y quiero finalizar ya con una reflexión. Y es que como profesionales de la comunicación, nosotros debemos de estar dispuestos a leer la realidad de nuestras comunidades.
desde su propia perspectiva, siendo capaces de descifrar aún lo que ellos callan. Pues de su silencio pueden salir grandes estrategias comunicacionales, contribuyendo a su desarrollo integral. Yo creo que el profesional, no solamente de la comunicación, sino cualquier profesional, su motivación debe ser el servicio a la comunidad, su motivación debe ser el ser efectivo a la hora de implementar estrategias, en el caso de nosotros, estrategias comunicacionales. No creer que no las sabemos todas, ser lo suficientemente humildes para poder ir allá, al terreno, al territorio, a conocer las realidades, a aprender de ellos, porque no podemos pretender de que tenemos la verdad absoluta o que somos los grandes salvadores o somos la respuesta a todas sus necesidades. No, esto es un proceso donde se construye, donde es una retroalimentación constante, donde tenemos que estar abiertos aún a desaprender lo que seguramente hemos traído por muchos años. Y lo más importante es no quedarnos solamente con una sola mirada, con una sola perspectiva, sino que nosotros ser capaces de ir, conocer, indagar, investigar, para que nuestras estrategias a la hora de ser aplicadas puedan ser efectivas y nosotros de verdad podamos dar una respuesta contundente a esta sociedad que tanto lo necesita. Así que bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, Mavi. Emocionados de escucharte, agradecidos, muy concreto, pero muy profundo. Hay varios comentarios, varias preguntas. Voy a empezar por las preguntas sobre tu estrategia inicial de la mutilación genital. Una primera pregunta es sobre si conoces de otras experiencias en otras comunidades y si tienes algunos datos estadísticos al respecto. También hay una persona que comenta que trabajó con los pueblos en Vera y que le gustaría saber si conoces qué ha pasado en Risaralda sobre el tema. Esto de Bueno, la primera, dale. En cuanto al tema de Risaralda, de hecho fue un punto que nosotros, como un punto de partida, porque supimos que UNFPA trabajó en ese territorio, al igual que Panamá y en Ecuador. Sabemos que ellos lograron avanzar, pero en este tema es muy complejo. Por ejemplo, para nosotros en el momento fue muy emocionante poder lograr que este mandato se firmara y nosotros refrendarlo como Gobernación del Valle. Pero nosotros sabemos que no es solamente la firma de ese mandato, sabemos que se sigue realizando esa práctica. Hace poco supe de un caso también de una niña que se presentó, se infectó, por eso salió a la luz. Pero en muchos de esos territorios esta práctica se sigue realizando de manera oculta. Es importante los avances, es importante el logro porque visibiliza el problema, porque compromete a las autoridades, pero tenemos que ir más allá y el acompañamiento tiene que ser constante, el acompañamiento tiene que ser permanente para poder tener una garantía de que efectivamente estos casos salgan o sean erradicados de los territorios. Por eso hoy nosotros pudiéramos decir, bueno, en el Valle del Cauca en el 2019 no tuvimos ni un caso, no, maravilloso, pero eso no nos garantiza que efectivamente no se esté haciendo en los territorios, no sé si me hago entender. Entonces nosotros queremos creer que obviamente es un avance significativo el que el tema se haya visibilizado, el que el Estado haya implementado políticas públicas para poder hacer un acompañamiento permanente para que esto no siga ocurriendo, pero esto no nos garantiza que efectivamente podamos decir, bueno, y tuvimos una victoria importante, ¿no? En la medida en que nuestras niñas no se mueran por ablación, en la medida en que nuestras niñas no se infecten, en la medida en que no se ponga su vida en riesgo, en peligro, a través de esta práctica, pues ahí seguramente sí vamos a decir lo hemos logrado. Muy bien, Mavi. Algunos de los asistentes coinciden con tu comentario tan enfático y ellos pues dicen que se debe hacer un seguimiento para que esta práctica no continúe y que esta experiencia debería extenderse a otras comunidades. También que es muy valioso que se haya tenido en cuenta los diferentes contextos. Ahora, sobre tu segunda estrategia del plan decenal, tenemos una pregunta de una participante que está trabajando con el corregimiento de El Hormiguero y ella quiere saber si este corregimiento se incluyó en el plan decenal. Esa es una primera pregunta.
ya sigo con las otras. Bueno, quiero contarles que el plan decenal tuvimos la oportunidad de ir a muchos corregimientos. Obviamente, el departamento del Valle del Cauca es muy extenso, pero nos enfocamos en los 18 municipios donde mayor población afro teníamos. El Hormiguero es un corregimiento de Cali. Es un corregimiento de Cali, si no estoy mal. Cali, por supuesto, fue donde nosotros nos enfocamos mucho más, porque Cali es la segunda ciudad de Latinoamérica, después de Salvador de Bahía, en Brasil, con mayor población afro. Entonces, para nosotros era importantísimo tener en cuenta esas visiones. Claro que sí, tuvimos en cuenta a los diferentes corregimientos donde había una concentración afro importante. En estos momentos no tengo presente exactamente el Hormiguero, pero las políticas públicas o los diferentes planes, programas y proyectos que quedaron establecidos allí, obviamente aplican para donde exista una población afro. Lo importante es conocer el documento, que es un documento que está en la página desde la Gobernación del Valle. En ese momento nosotros establecimos una plataforma donde consignábamos absolutamente todos los pormenores, los avances de la construcción de este plan decenal. Sería también importante que ustedes pudieran conocerla, que pudieran tener acceso a él, o además pueden ir a la Secretaría de Asuntos Técnicos, pueden ir a la Secretaría de Asuntos Técnicos, donde ustedes pueden pedir el documento, la política pública, cómo quedó finalmente, para que además le puedan hacer seguimiento y puedan además proponer algunas iniciativas que ustedes consideran que es importante para mejorar la calidad de vida de la población afro en su territorio. Mavi, respecto a este tema, nos llega otra pregunta sobre si consideras que el Valle es un departamento incluyente con la población afro y si esto realmente se refleja en la calidad de vida de los afrocaleños y bayunos. Yo creo que desde el Estado se han hecho intentos importantes y eso tiene mucho que ver con la sensibilidad de los gobernantes, porque en últimas quienes expiden las políticas públicas, quienes las adoptan y además tienen el recurso y la obligatoriedad de cumplirlas son los gobiernos. Y yo puedo hablar desde mi experiencia, en los 3 años que tuve en la Gobernación del Valle, contamos con una mandataria con una sensibilidad muy alta y eso fue fundamental para nosotros poder llegar a la construcción, pero además de construcción, a aplicabilidad de las políticas públicas. Por ejemplo, nosotros, una condición que había en el plan de desarrollo 2016-2019 era que todos los diferentes planes, programas y proyectos tenían que tener un enfoque diferencial y un porcentaje de beneficiados tenía que ser población afro, tenía que ser población indígena y tenía que ser mujeres, pero además las víctimas. Entonces, yo creo que el Estado ha tenido un avance significativo en cuanto a la inclusión. Si ustedes me preguntan, para mí la verdadera discriminación, y es lo que siempre nos ha tenido a los afros, a los indígenas en desventaja, es la de la educación. Por eso es tan importante y tan fundamental poderle dar esa oportunidad a estos grupos poblacionales tan vulnerables para que estudien, porque eso les va a permitir estar en igualdad de condiciones a la hora de poder aspirar o poder ejercer algún liderazgo dentro del departamento, dentro del país o dentro del mundo. La educación es fundamental, por eso desde la Gobernación del Valle hacíamos un acompañamiento permanente para que la población afro pudiera acceder a esos beneficios que el Estado a través del ICETES le daba para que pudieran ingresar a la universidad. Pero antes de ingresar a la universidad nos preocupábamos y tuvimos alianzas significativas con el Merpardo, con la Universidad del Valle, para que ellos pudieran tener un excelente ICFES. Porque infortunadamente nuestros jóvenes afros no tenían cómo, en la mayoría de los casos, tener una muy buena preparación, porque ustedes saben que el ICFES es el pasaporte a la universidad. Entonces, al no tener esa buena preparación, siempre nos ha tenido en desventaja. Entonces dijimos, vamos a iniciar un pre-ICFES gratis. Hicimos un pre-ICFES gratis para diferentes municipios, llegábamos hasta la zona rural, teníamos excelentes resultados. Después de que teníamos los excelentes resultados con estas pruebas, empezamos a acompañarles para que pudieran ingresar. Yo creo que nos hace falta muchas más políticas públicas incluyentes para que nuestra población pueda salir de ese atraso en el que se encuentra, pero creo que vamos por muy buen camino, hemos avanzado, tenemos un camino recorrido significativo, que nos falta más, por supuesto que nos falta más, pero tenemos avances para mostrar.
Bueno, Mavi, tenemos otra pregunta sobre el plan decenal y vamos al bloque de preguntas sobre la experiencia de la alcaldía. La inquietud es, ¿cómo cree que los demás departamentos pueden crear el plan decenal e identificar los focos de las comunidades afro? Mira, yo creo que es importante y ahí sí es la voluntad política de los gobernantes para poderlo hacer. Creo que solamente se requiere la voluntad política, buscar unos buenos aliados, como lo hicimos nosotros en el departamento del Valle del Cauca, a través de la gobernación del Valle en su momento, que fue aliarnos con una universidad que tenía toda la experiencia para hacer esta clase de investigación, esta clase de procesos. Lo hicimos, conociendo las realidades. Yo creo que nosotros estamos abiertos para poder compartir toda esa experiencia, está documentada, es sustentada, cómo se logró. Lo más importante es que se construya no desde los escritorios, porque vamos a fracasar nuevamente, sino desde las comunidades, desde los territorios, conociendo sus realidades y admitiendo de que es necesario tenerlos en cuenta en este proceso para que pueda tener éxito. Así que yo recomendaría eso, básicamente creo que sería para que esto se pueda replicar y se pueda construir los más planes decenales en los diferentes departamentos del país, se requiere voluntades políticas por parte de los gobernantes, que son quienes tienen los recursos para hacerlo y tienen los recursos para aplicarlo. Las preguntas sobre la experiencia en la alcaldía de Buenaventura. ¿Cuál fue su mayor reto y si lo logró? Y a la vez también preguntan si volvería a la alcaldía de Buenaventura. Bueno, mi mayor reto era volver la esperanza a la comunidad en el Estado. Decirle si es posible gobernar sin robarse un peso, si es posible gobernar de cara a la ciudadanía, si es posible gobernar con responsabilidad, si es posible gobernar con pulcritud, si es posible vivir del sueldo como servidores públicos, si es posible salir de la alcaldía no a la cárcel, sino a poder seguir con su vida normal. Y digo normal entre comillas porque igual uno sigue respondiéndole a las CIAs, uno sigue defendiéndose porque en estas cuestiones políticas a veces no es fácil luchar contra los intereses de mucha gente, pero cuando uno tiene claro sus convicciones, cuando uno tiene claro su propósito, creo que es importante. Creo que logramos ese objetivo, lo logramos gracias a Dios, logramos que la gente viera un gobierno distinto en esos 11 meses, que la gente volviera a creer que sí era posible. Mire, nosotros llegamos a revivir procesos que llevaban años en espera. Procesos, por ejemplo, hubo una cancha que llevaba más de 5 años parada, con voluntad política, con dedicación llegamos y con todo un equipo, porque uno solo no es capaz de hacer las cosas. Para eso teníamos un equipo y logramos, gracias a Dios, entregarles esa cancha, entregarles anillos viales a la comunidad, obras que llevaban años parados, procesos que llevaban años trabados, con voluntad, con dedicación, con disciplina, con honestidad, creo que lo logramos. La pregunta de que si volvería, pues no sé si es la voluntad perfecta de Dios, seguramente lo haré, si no, no, porque eso lo tengo absolutamente claro, soy una mujer que no me muevo por emociones, sino que sé que hay un Dios dueño de mi vida y de mis tiempos, y esperemos a ver el que determina, pero la experiencia de verdad fue maravillosa, yo salí de Buenaventura a mis 11 años, pero nunca me desligué de Buenaventura cuando tenía las vacaciones de colegio, iba a Buenaventura, mi padre vivía allá, cuando tenía mis vacaciones de universidad me iba a Buenaventura, de hecho mi primer trabajo, como lo dijo la profesora Marisol en mi presentación, fue en los medios de comunicación en Buenaventura, un full periodístico que mi papá tiene, que era Amanecer Porteño, que era radio, prensa y televisión, allá estaba, amo Buenaventura profundamente y cuando se me dio la oportunidad de ir a trabajar por su gente, no por intereses partidistas, sino por la comunidad, lo hice con todo mi amor y con toda mi entrega. Y bueno, vamos a ver qué puede pasar en el futuro. Mavi, antes de continuar con las otras preguntas, es necesario que te diga que hay varios comentarios sobre ojalá puedas volver, ojalá retomes tu excelente labor, que eres una excelente lideresa, que eres un orgullo para la población afro. Ahora continúo con más preguntas. Nos dicen si es posible que pudieras hacer una muy breve radiografía de la situación de corrupción en Buenaventura con el fin de identificarla y entenderla muy brevemente. Y también nos preguntan sobre, siendo Buenaventura un territorio donde prevalece la pobreza, pero a la vez la riqueza
que tiene para el país por su puerto. ¿Cómo se hizo para trabajar esa problemática? Un poco, sería reforzar un poquito la estrategia que nos compartió. Bueno, Buenaventura, muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Buenaventura es un distrito tan rico, con unas potencialidades que ni yo que nací allá, que voy constantemente las conocía. Buenaventura tiene una riqueza cultural, gastronómica, turística. Mire, el área turística puede llegar a ser tan importante como el área portuaria, porque Buenaventura siempre ha sido conocido, sí, el primer puerto sobre el Pacífico colombiano, por donde entra gran parte de la economía de este país. Han sido grandiosos los aportes que ha hecho el distrito de Buenaventura a la economía de este país, pero hasta allí. Pero la riqueza de su gente, Buenaventura es una cuna de campeones, y no solamente de deportistas, no solamente de folcloristas, sino además de científicos. Nosotros tenemos científicos que han nacido en Buenaventura y hoy están trabajando para la NASA, como es el caso de Raúl Cuero. Buenaventura tiene unas playas que ustedes tienen que ir, unas playas bellísimas y unos ríos que ni se diga. Miren, Buenaventura tenemos un hotel con bandera azul, que es una acreditación internacional, como es el Hotel Maguipi. Y fue una iniciativa maravillosa del sector privado. Ellos tomaron la iniciativa de poder cumplir con todos sus estándares para que fuera conocida a nivel mundial. Y nosotros iniciamos a hacer un trabajo con la Universidad del Pacífico en estos 11 meses y capacitamos a más de 50 hombres y mujeres que viven del turismo, pero que lo hacen de una manera empírica. Y dijimos, vamos a capacitarles porque sin lugar a dudas, Buenaventura, el potencial turístico que tiene es enorme y a veces ni siquiera nosotros lo sabemos. Y en esos 11 meses empezamos de la mano de la Universidad del Pacífico a capacitarles, cómo ellos poder potencializar su unidad de negocio, cómo ellos poder darles mejor calidad de atención a los clientes, a los turistas que nos visitan, cómo ellos poder reinventarse. Y fue una experiencia bastante significativa. Eso, por una parte, en cuanto al potencial. Somos conscientes de ese potencial que tenemos, pero infortunadamente Buenaventura tiene un atraso en educación, en vivienda, en salud de más de 20 años. 20 años. Es lamentable la situación en la que están los colegios en Buenaventura. Yo creo que nosotros como servidores públicos tenemos que hacer acciones de modo como si se fueran a beneficiar. Por ejemplo, mis hijos, yo llegaba y decía, Dios mío, yo nunca metería a un hijo mío en el que viniera a estudiar a una institución educativa como esta. Y yo creo que esa tiene que ser la motivación de nosotros como servidores, hacer las cosas tan bien y tan perfectos que nos diera gusto que un hijo de nosotros, un familiar de nosotros pudiera estudiar en estos colegios, que tuvieran unas baterías sanitarias óptimas. De verdad que es lamentable. Y eso es ¿por qué? Por la corrupción que se ha vivido por años en Buenaventura. En salud ni se diga, tenemos una red de salud precaria que ahora con esta pandemia que tenemos no nos queda sino pedirle mucho a Dios que tenga misericordia de Buenaventura, porque donde este problema se agudice no vamos a tener cómo solucionarlo, no vamos a tener cómo atenderlo. Buenaventura es el eje del Pacífico colombiano y hoy nosotros carecemos de muchas cosas. Yo creo que quedarme aquí contando los actos de corrupción a los cuales se ha sometido Buenaventura o ha estado sometida la gente de Buenaventura, pues igual eso ha sido de mucho conocimiento, de amplio conocimiento en los medios de comunicación, cada que un alcalde va a la cárcel, las situaciones de corrupción, como se robaban los recursos de la educación a través de estudiantes fantasmas, como se han robado los recursos de la salud, entre otras situaciones. Y qué decir, Buenaventura por su posición estratégica, pues es un corredor significativo también del narcotráfico, donde convergen muchas dificultades, mucha delincuencia. Buenaventura, así como es una cuna de campeones, así como tiene un potencial enorme para salir adelante, pues la corrupción rampante que siempre ha estado por muchos años, también la han tenido en un atraso que a veces nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Pues como les comentaba, carecer aún de teléfonos, de algo tan básico para comunicarse como es una línea telefónica, tan básico para comunicarse como son correos institucionales. Entonces yo creo que esas cosas dan como visos de la situación tan compleja que hay en el distrito de Buenaventura.
Bueno, Mavi, mientras van llegando más comentarios de admiración, de que eres un ejemplo a seguir, una mujer brillante, que ojalá te lances a la gobernación del Valle. Bueno, aquí hay una cantidad de comentarios. Quisiera finalizar esta conferencia con dos preguntas centradas en el tema de la comunicación. La primera pregunta es, ¿los problemas estructurales e históricos de Buenaventura no se han pensado y resuelto integralmente? Su dirigencia social y política tiene serios problemas de corrupción. Así las cosas, ¿cuál es el aporte de la comunicación para el cambio en estos procesos de comprender y movilizar a la sociedad? Es una pregunta. Y la otra es, cómo el periodismo ha reflejado en sus producciones a las comunidades afro e indígenas durante los últimos años y cómo desde este campo del periodismo se podrían mejorar estos estereotipos. Entonces, la primera sobre el aporte desde la comunicación para el desarrollo y la movilización y la otra es desde el periodismo. Bueno, yo creo que la comunicación, sin lugar a dudas, juega un papel fundamental en cualquier sociedad. En Buenaventura no es la excepción. Y esa comunicación para el cambio y ese llamado que siempre se les hizo a los comunicadores. Infortunadamente hay ciertas dinámicas en las que no le permite al periodismo tener cierta objetividad. Y eso ha sido una crítica que siempre la he tenido, no solamente en Buenaventura, sino seguramente en muchas partes del país. Y es que hay situaciones que no se reflejan o hay situaciones que se sesgan porque hay una dependencia, hay cierta dependencia del Estado con el periodismo local. Cuando llego a la alcaldía del Distrito de Buenaventura, como ya conocía más o menos esa dinámica, lo primero que le digo al equipo de comunicaciones es que nosotros aquí no vamos a sesgar absolutamente a nadie porque hable mal o porque hable bien. Nosotros necesitamos que el periodismo de Buenaventura tenga libertad. Si nos tienen que criticar, que nos critiquen, porque las críticas nos tienen que ayudar a crecer, porque el ojo nunca mira hacia adentro y es importante no tener gente al lado que solamente te sobe la chaqueta porque tienes una pauta asegurada, sino que sea un periodismo objetivo donde te muestren las dos caras, sea un periodismo objetivo donde te muestren las realidades de las comunidades y convoque al Estado para que dé una respuesta efectiva. Yo creo que la comunicación, el periodismo en el desarrollo de las comunidades juega un papel fundamental. Miren, hubo casos que nosotros nos dimos cuenta que estaban ocurriendo a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, hubo una situación en una institución educativa que prácticamente se estaba cayendo, llevaba mucho tiempo parado, el contratista no daba cuentas, entre otras situaciones. Vino un programa de televisión, hizo la denuncia, nosotros inmediatamente acudimos. Y ese es el periodismo que necesita la comunidad. Ese es el periodismo que necesita la sociedad, no un periodismo amañado, no un periodismo con conveniencias, no un periodismo con intereses particulares, porque ese periodismo es sesgado y hace daño. Le hace daño a los procesos, le hace daño a la comunicación. Entonces, yo creo que en Buenaventura, como en muchos municipios o en departamentos, no sé, seguramente es a nivel nacional, pero yo lo digo desde mi experiencia en el distrito de Buenaventura, el periodismo juega un papel fundamental. Hay periodistas, como en todo, hay periodistas supremamente comprometidos con la comunidad, supremamente comprometidos con su profesión, lo hacen de manera profesional, objetiva, de manera clara, concisa, pero sin lugar a dudas también hay otra clase de periodismo, que es el periodismo de conveniencia, el periodismo donde el estómago prima, y es ese periodismo que nosotros tenemos que erradicar de los medios de comunicación. Bien, Mavi, y acerca de la comunicación ya desde el diseño de estrategias para movilizar a la sociedad, ¿qué nos podrías decir? Eso es fundamental poder crear esas estrategias para la movilización. Miren que nosotros tuvimos un caso muy desafortunado y lo recordábamos ayer con mi esposo, y fue el caso de la niña que fue asesinada, fue violada, fue hasta empalada, una niña, una menor de edad, en uno de los barrios más vulnerables del distrito de Buenaventura. Y nosotros inmediatamente acudimos a los medios de comunicación y dijimos, no, nosotros tenemos que mirar qué vamos a hacer, hagamos una marcha, un acto simbólico, algo donde nosotros podamos sentar un precedente, no solamente en el distrito, sino en el país, ¿por qué no en el mundo?, de que los derechos de los niños tienen que respetarse, que la vida de las niñas es sagrada, que su integridad, bueno. Obviamente los medios de comunicación inmediatamente acudieron,
hicimos esa convocatoria, fue una convocatoria masiva, de verdad que fue una convocatoria de una presencia histórica de los bonaerenses, como nos volcamos a las calles a rechazar este hecho, como nos volcamos a las calles sin importar partidos políticos, sin importar creencias religiosas, sin importar las diferencias ideológicas que pudiéramos tener. Y allí en este proceso, de verdad, yo vi un protagonismo muy importante en los modos de comunicación, en la comunicación. También es fundamental saber llegarles, saber llevarles el mensaje a la comunidad. Un mensaje claro, un mensaje sencillo, un mensaje transparente, pero contundente y con honestidad, porque ya la comunidad no come cuento, ya la comunidad no traga entero. Ahora tenemos una comunidad que está preparada, que cuestiona, una comunidad que exige, que nos exige como comunicadores, que nos exige como medios de comunicación, y eso me parece que es un avance significativo. Bien, Mavi, si dejáramos un momento los medios de lado y miráramos el aporte tuyo como comunicadora en la comprensión de estas problemáticas a la comunidad, ¿qué nos podrías decir? Mira, yo sin lugar a dudas tengo que agradecer muchísimo a la Universidad Autónoma por su formación. Fueron 5 años en los que tuve la oportunidad de formarme, todas ese conocimiento transmitido, sin lugar a dudas me ha servido de una manera muy importante para el desarrollo en cada uno de los campos de la comunicación en los que me he podido desempeñar en estos 20 años. Quiero decirles que nosotros como comunicadores tenemos que ser capaces de leer esas realidades, ser capaces de poder desarrollar nuestros sentidos y poder escuchar y aún saber interpretar esos silencios de la comunidad. Nosotros tenemos que ponernos en el zapato del otro. Nosotros no podemos creer que no la sabemos toda, como lo dije anteriormente. Sin lugar a dudas, para mí la base, mi carrera ha sido fundamental y ha sido una herramienta enorme para el buen desarrollo en cada uno de los ámbitos en los que he podido estar. Inicié en el tema de los medios de comunicación, después tuve la oportunidad de estar en el tema de relaciones públicas, después en todos estos cargos que ya Marisol les contó, en los que Dios me ha dado la oportunidad de estar, pero sin lugar a dudas esta base tan maravillosa de esta profesión, de estos conocimientos adquiridos en esta universidad han sido fundamentales para el buen desarrollo en cada una de las estrategias, en cada una de las acciones que se han podido implementar en beneficio de los diferentes grupos poblacionales con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Bueno, Mavi, y en estos breves minutos agradecerte, felicitarte. Hay comentarios muy bellos hacia ti. Alguien que te pregunta si te gustaría ser presidente de Colombia y alguien que pregunta cómo trabajar la comunicación y la política, si hubiese la posibilidad desde la comunicación de aportar a la política, y con estas preguntas vamos cerrando. Que si quiero ser presidente, claro, claro que sí. Yo quiero ser todo lo que Dios quiera que yo sea y quiero ser sensible para poderlo lograr y poder seguir sus directrices y ser lo que Él quiere que yo sea. Yo lo que quiero es servirle, servir, no importa en el lugar donde esté, no importa en la posición, en el cargo en el que esté, poder servirle a la comunidad, servirle a otros. Yo creo que no hay nada más gratificante que poder servirle a otros desde la experiencia, desde el conocimiento, desde lo que uno tenga en sus posibilidades. Así que bueno, esperemos a ver qué nos depara Dios más adelante. ¿Y la otra pregunta cuál era, profe? ¿Cómo podríamos relacionar y trabajar desde la comunicación y la política? Allí una cosita, un truquito. Bueno, no, yo creo que la comunicación como les digo, es la base de todo, es la base de todo, de la posibilidad de tener un buen relacionamiento, de la posibilidad de comunicar muy bien, un muy buen mensaje, es la posibilidad que tenemos desde la estructuración del mismo. Yo creo que es una ventaja enorme poder estar en la política y tener unas bases comunicacionales fundamentales. Ustedes saben que hay personas, hay profesionales de la comunicación que se han especializado en esas áreas específicamente y muchos de ellos son estrategas muy exitosos
que son los que han logrado llevar y posicionar y lograr que alcaldes, gobernadores, presidentes puedan llegar a ocupar esos cargos tan importantes. Así que yo me considero una afortunada, de verdad, muy bendecida por Dios de tener como formación esa base de ser comunicadora social. Como les dijo Marisol al inicio, tengo una especialización en comunicación organizacional, pero también tengo otra especialización en gerencia social y estoy aplicando para la maestría en la Universidad ICESI de gobierno. Así que bueno, no, yo creo que va muy de la mano y en mi caso pues a mí me da mucha risa porque los equipos de comunicación siempre tienen, pues no les va muy fácil porque la jefa es comunicadora, entonces a mí no vengan con cuentos, esas estrategias, eso no aplica, a la comunidad hay que hablarles de una manera distinta, entonces eso siempre te da como la opción de poder liderar de una u otra forma tus propios procesos comunicacionales, así tengas un equipo, por supuesto, encargado de ejecutar esas estrategias, pero siempre me han tenido allí muy pendiente de los procesos de comunicaciones. Como tienes un nuevo club de fans, preguntan si tienes redes donde te puedan seguir. Y con esto quiero dar gracias, Mavi, gracias por compartirnos tu experiencia, gracias queridos estudiantes que estuvieron presentes, gracias colegas, gracias profesionales que nos acompañaron, gracias por estar acá y por estar cerca pese a la distancia. Nos despedimos, Mavi, si tienes alguna red en la que te podamos seguir y la quisieras compartir, bienvenida. Bueno, pues yo tengo mi Face, en el Face estoy como Mavi Viera, en Instagram igual, en Twitter igual, entonces ahí nos estaremos viendo por las redes, pues la verdad soy más como de Facebook, en Twitter que estoy igual, estoy como Mavi Ginette, en Twitter Ginette Mavi, estoy en Ginette Mavi. Y bueno, no, para mí ha sido un honor de verdad que la universidad me haya tenido en cuenta para este conversatorio. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por sacar de su tiempo y escucharme. Que Dios les bendiga, les dé mucha paciencia en este tiempo de cuarentena, aprovechar esta oportunidad maravillosa de estar en familia y bueno, espero que nos sigamos encontrando. A ti, profe Marisol, muchas gracias, un abrazo grande y ojalá tengamos la oportunidad de vernos y encontrarnos para que podamos abrazarnos de manera presencial. Un abrazo y bendiciones para todos. Así va a ser, Mavi. Saludos y mil gracias. A ustedes, gracias.